Muy bien. La soteriología de la Reforma y post-Reforma. La posición luterana acerca del orden de la salvación. Fue especialmente el sistema de penitencias desarrollado por la Iglesia Católica Romana y el tráfico de indulgencias íntimamente relacionado con ello lo que impulsó a Lutero a iniciar el trabajo de la Reforma. Él mismo estaba profundamente ocupado en obras de penitencia, cuando desde Romanos 1:17 destelló sobre él la verdad de que el hombre es justificado por fe solamente, y entendió que el arrepentimiento demandado en Mateo 4:17 no tenía nada en común con las obras de satisfacción católico-romanas, sino que consistía en una contrición real e interior del corazón y que era un fruto de la sola gracia de Dios. Se percató de que la cosa realmente importante en el arrepentimiento no era la confesión privada ante el sacerdote, la cual no tiene fundamento en la Escritura, ni tampoco satisfacción alguna rendida por el hombre, puesto que Dios perdona los pecados libremente, sino un corazón dolorido por el pecado, un deseo ferviente de seguir una nueva vida y la gracia perdonadora de Dios en Cristo. Por lo tanto, Lutero hizo central, una vez más, la doctrina de la gracia y el pecado dentro de la doctrina de la salvación, y declaró que la doctrina de la justificación por la sola fe era el artículo sobre el que una iglesia se yergue firme o se derrumba. El resultado fue que la Reforma rechazó todo lo que era más significativo de la teología medieval, tal como las indulgencias, penitencias expiatorias, absolución sacerdotal en el sentido católico romano, las obras de supererogación y la doctrina del mérito humano. Los eruditos difieren en cuanto a la relación en que Lutero puso al arrepentimiento y la fe. Ritschl sostiene que Lutero primero consideró el arrepentimiento como fruto de la fe, pero que después lo puso antes de la fe como obrada por la ley. Pero Lipsio niega este cambio y sostiene que el gran reformador siempre consideró que la poenitentia incluía contrición, obrada por la ley, y fe como una aceptación de Jesús por parte del creyente. Ambas son instrumentales en conducir al pecador hacia Cristo y por lo tanto todavía no presuponen una unión con Él. Al mismo tiempo puede decirse que la primera parte de su vida de oposición a las obras de justicia de los católicos romanos le impulsó a enfatizar que el verdadero arrepentimiento es el fruto de la fe, y que posteriormente Lutero contrarrestó el antinomismo con la afirmación de que la verdadera fe es precedida por un profundo sentimiento de penitencia. Pero Lutero no siempre concibió que la manera de salvación consistía en contritio, penitencia en el sentido limitado, que es el dolor por el pecado, fides y bona opera, una vida consagrada a Dios. Este orden es retenido por los primeros teólogos luteranos y es el orden de los documentos confesionales de la Iglesia luterana. El Ordo Salutis luterano, que al principio solo tenía 3 elementos, llegó a ser más elaborado en los escritos de los grandes teólogos luteranos del siglo XVII, fue basado un tanto artificialmente en Hechos 26, 17, 18 e incluía iluminación, conversión, regeneración, justificación, renovación y glorificación. El germen del sinergismo hizo su aparición en la soteriología luterana, en la doctrina de que todo el que vive bajo el Evangelio recibe gracia suficiente, sea en el bautismo o a través de la predicación de la palabra, por medio de la cual ellos son capacitados para no resistir a la gracia de Dios en la regeneración. Luego, el proceso de salvación fue concebido como sigue. Los hijos nacidos de padres cristianos, que todavía no pueden resistir a la gracia de Dios, son regenerados en el bautismo y reciben el don de la fe. Sin embargo, otros son llamados más tarde en la vida con una vocatio sufficiens
la cual es igual en todos los casos y la que, por la iluminación de la mente y fortalecimiento de la voluntad, los capacita para no resistir a la gracia de Dios. Si ellos no resisten la obra del Espíritu Santo cuando Él llama, entonces son llevados a contrición, penitencia en el sentido limitado. Son regenerados y se les otorga el don de la fe. Por la fe son justificados, reciben el perdón de pecados, son adoptados como hijos de Dios, son incorporados en Cristo, son renovados por el Espíritu Santo y finalmente glorificados. Tal es el proceso en todos aquellos en quien este orden se cumple, pero su inicio todavía no asegura su terminación. La gracia de Dios es siempre resistible, puede resistirse todo el tiempo, siempre puede perderse sin importar cuánto haya avanzado su obra, y no solo una vez, sino muchas veces. A pesar de las fuertes afirmaciones de que el hombre debe su salvación enteramente a Dios, se sostiene que el hombre puede frustrar efectivamente la operación divina, de tal manera que realmente la decisión está en el hombre. Además, el Ordo Salutis luterano se centra en la fe y la justificación. Estrictamente hablando, llamado arrepentimiento y regeneración son meramente preparatorios y sirven al propósito de conducir al pecador hacia Cristo. No es sino hasta que el pecador acepta por fe la justicia de Cristo que Dios le perdona sus pecados, le hace libre de la ley, le adopta como hijo suyo y le incorpora en el cuerpo místico de Jesucristo. Por lo tanto, todo depende de la fe. Con ella el hombre entra crecientemente en la posesión de las bendiciones de la salvación, pero sin ella el hombre lo pierde todo. Por eso es de suma importancia retener esta fe. Aunque este es el Ordo Salutis, tal como es comúnmente descrito, sin embargo, no siempre revela exactamente la misma forma en la teología luterana posterior. La concepción reformada acerca del orden de la salvación. En la teología reformada, el Ordo Salutis adquirió una forma un tanto diferente. Esto se debe al hecho de que Calvino consistentemente partía de la elección eterna y de la unión mística establecida en el Pactum Salutis. Su posición fundamental es que no hay participación en las bendiciones de Cristo excepto a través de una unión viva con el Salvador. Y aun cuando la primerísima bendición de la gracia salvadora presuponga una unión con Cristo, en ese caso el don de Cristo a la Iglesia y la imputación de su justicia precede a todo. En el Consejo de Paz, una unión fue ya establecida entre él y aquellos que le fueron dados por el Padre. Y en virtud de aquella unión que es a la vez legal y mística, todas las bendiciones de la salvación son ya, idealmente, la porción de aquellos que son de Cristo. Estas bendiciones están listas para su distribución y son apropiadas por ellos mediante la fe. De esta posición fundamental se desprenden algunos particulares. La salvación de los elegidos no es concebida atomizadamente, puesto que ellos están eternamente en Cristo y son nacidos de Él, que es la cabeza, como miembros de su cuerpo místico. La regeneración, la fe y el arrepentimiento no son considerados como meras preparaciones totalmente separadas de una unión con Cristo, ni tampoco como condiciones a ser cumplidas enteramente por parte del hombre y de su propia fortaleza. Son bendiciones del pacto de gracia que fluyen ya de la unión mística y del don de Cristo a la Iglesia. La penitencia asume un lugar y carácter diferente que en el orden luterano. Calvino reconocía un arrepentimiento precedente a la fe, pero veía en este solamente un temor inicial, un arrepentimiento legal que no necesariamente conduce a la fe y no puede considerarse como preparación absolutamente esencial para la fe. Enfatiza el arrepentimiento que fluye de la fe, que es posible solamente en comunión con Cristo y que continúa durante toda la vida.
Además, Calvino no considera la fe como consistente de contritio y fides. Reconoce la estrecha conexión entre fe y arrepentimiento y no considera la primera sin la segunda. Pero tampoco señaló que la Biblia distingue claramente la fe del arrepentimiento y por lo tanto atribuyó a cada cual una significación más independiente en el orden de la salvación. Sin embargo, por más que Calvino haya diferido de Lutero en cuanto al orden de la salvación, estaba bastante de acuerdo con él acerca de la naturaleza e importancia de la doctrina de la justificación por la fe. En su oposición común a Roma, ambos la describen como un acto de libre gracia y como un acto forense que no cambia la vida interior del hombre, sino solamente la relación judicial en que el hombre está delante de Dios. Ellos no encuentran el fundamento de ello en la justicia inherente del creyente, sino solo en la justicia imputada de Jesucristo, la cual es apropiada por el pecador mediante la fe. Además, ellos niegan que sea una obra progresiva de Dios, sino que es una obra instantánea y completa de una vez, y sostienen que el creyente puede estar absolutamente seguro que él es trasladado para siempre de un estado de ira y condenación a un estado de favor y aceptación. La teología luterana no siempre permaneció enteramente fiel a esta posición. La fe es, algunas veces, descrita como una obra que es básica para la regeneración, y los teólogos de posición intermedia basan la justificación en la justicia infundida de Jesucristo. La concepción arminiana acerca del orden de la salvación. Los arminianos enseñan que Dios otorga al hombre una gracia universal, la cual es suficiente para capacitar al pecador para creer y obedecer el Evangelio, y que el llamado que llega al hombre a través de la predicación de la palabra ejerce una mera influencia moral sobre su entendimiento y voluntad. Si el hombre asiente a la verdad, confía en la gracia de Dios y obedece los mandamientos de Cristo, entonces recibe una medida de gracia más grande, es justificado en razón de su fe, y si persevera hasta el final, llega a ser partícipe de la vida eterna. La escuela de Saumur entró en la misma corriente general. Cameron enseña que la voluntad del hombre siempre sigue el dictado final de su entendimiento y que, por lo tanto, en la regeneración y conversión, una efectiva iluminación de la mente es todo lo que se requiere y es todo lo que realmente tiene lugar. No hay operación sobrenatural del Espíritu Santo directamente en la voluntad del hombre. Y Pajón sostiene que una operación interna especial de la gracia de Dios es innecesaria y que la eficiencia del llamamiento divino depende de su congruencia con las circunstancias externas en las cuales llega al hombre. Estas enseñanzas arminianas condujeron a aquella descripción del ordo salutis que en Inglaterra se conoció como neonomismo. Según los neonomistas, Cristo hizo expiación por los pecados de todos los hombres, es decir, hizo posible la salvación para todos y llevó a todos a un estado salvable. Cristo realizó esto mediante el cumplimiento de las demandas de la vieja ley, la ley del pacto de obras, y mediante la sustitución de esta por una nueva ley, una ley de gracia que es satisfecha con fe y conversión, y con una verdadera, aunque imperfecta, obediencia del pecador arrepentido. Esta obra de Cristo podría llamarse la justicia legal del pecador, puesto que fue instrumental en la satisfacción y abrogación de la vieja ley. Pero la justicia evangélica, consistente en obediencia a la nueva ley, es decir, fe y conversión, constituyen la base de la justificación del pecador. Esta tendencia racionalista resultó finalmente en aquel liberalismo que reconoce a Cristo solo como un gran profeta y maestro que proclamó la verdad de Dios
y la selló con su muerte, y cuyo ejemplo el hombre solo tiene que seguir para obtener salvación eterna. El metodismo es otra forma de arminianismo más pietista. Es adverso a la idea de conversiones graduales y no cree en largos periodos de contrición seguidos de un periodo en el cual la obscuridad es disipada y la luz se abre paso, y luego un periodo posterior cuando la duda se torna en una feliz seguridad de salvación. En la predicación del Evangelio, el metodismo concentra todos sus esfuerzos en un solo punto: derribar al pecador mediante la predicación de la ley, como si se lo arrastrara al mismo borde del abismo, llenando su corazón con temor y temblor, y luego poniéndolo de una sola vez ante el glorioso Evangelio de redención y suplicándole que acepte a Jesucristo por fe y ser salvo de la condenación eterna. El pecador que así acepta a Cristo pasa, en un solo momento, de la más grande miseria al más delirante éxtasis, y desde la más profunda melancolía al gozo más trascendente. Esta transición repentina acarrea con ella una seguridad inmediata de ser salvo. Muchos metodistas sostienen que es necesario un segundo cambio radical, el cual es realmente obrado en el hombre, para la entera santificación. Concepciones secundarias acerca del orden de la salvación. Vamos a ver primero la concepción antinomista. Los antinomistas realmente no dejan lugar para una aplicación subjetiva de la redención obrada por Cristo. Ellos no distinguen entre la obra de Cristo en procurar y la obra del Espíritu Santo en aplicar las bendiciones de la gracia salvadora, sino que hablan como si Cristo hubiese hecho todo lo que debía ser hecho, como si Él hubiera llevado sobre sí mismo no solo nuestra culpa, sino también nuestra corrupción, de tal manera que somos justificados, regenerados y santificados. En resumen, somos perfectos en Él. En vista de que el hombre es subjetivamente justo y santo en Cristo, lo único que se requiere de él es creer, es decir, hacerse consciente de aquel hecho. El hombre, como creyente, puede estar seguro de que Dios ya no ve pecado en él. Sus así llamados pecados no son realmente pecados, sino meramente las obras del viejo hombre, las cuales no le son contadas al creyente, puesto que él es libre de la ley, es perfecto en Cristo y se gloría en la gracia de Dios. Algunas veces el antinomista va incluso más allá de esto y plantea que Cristo realmente no mereció la salvación, puesto que ésta estaba eternamente disponible en el consejo de Dios, solo que meramente reveló el amor de Dios. Creer es simplemente poner a un lado la falsa noción que la ira de Dios está encendida contra nosotros. Ideas como estas predominaban entre algunos de los anabaptistas, los libertinos, los ateístas y en ciertas sectas de Inglaterra y Nueva Inglaterra. Segundo, veremos la concepción mística. En Alemania, Inglaterra y Holanda se levantó un gran número de predicadores que buscó lo esencial de la vida cristiana en la experiencia y subrayaron el hecho de que la verdadera fe es experiencia. Ellos explicaron con más detalle que uno necesita experiencia antes de considerarse verdadero creyente. Al hacer esto, no fueron guiados por las descripciones de la Escritura, sino por las experiencias de aquellos que tenían la reputación de ser los robles de la justicia. Mantenían que la ley debe ser predicada a todos, pero el Evangelio solamente a ciertos pecadores calificados. Antes que los hombres se creyeran hijos de Dios, tenían que ser puestos bajo los terrores de la ley, tenían que pasar por luchas agonizantes, tenían que sentir el acusador remordimiento de conciencia y tenían que retorcerse en la angustia de una horrenda anticipación de la condenación eterna. No se les permitía creer sin alguna garantía especial del Espíritu Santo.
e incluso entonces su fe podía, al principio, ser solamente una fe que busca refugio en Jesucristo, un estar hambriento y sediento de justicia. Esta fe precede y es la condición de la justificación. Mediante ella el pecador se confía a sí mismo a Cristo con el fin de ser justificado. Esta fe que busca refugio no se convierte de una sola vez en una fe segura. Hay una gran distancia entre las dos y es solamente después de muchas caídas y levantadas, después de toda clase de dudas e incertidumbres y a través de muchas luchas espirituales que el creyente pasa hacia la seguridad de la salvación, que era un privilegio de solo unos pocos electos. Esta seguridad frecuentemente le llega de una manera muy especial, mediante una voz, una visión, una palabra de la Escritura y otros medios similares.